Redacción de viernes. Muy temprano les contábamos que algunos televidentes en las redes sociales nos estaban preguntando si nosotros íbamos a abordar el tema de Acierto Inmobiliario, de esta constructora. Hoy es parte de la agenda del día, 1:30 de la tarde en La Alpujarra. Está citado un plantón de personas y familias que se sienten, y lo digo porque así lo dicen, estafadas por Acierto Inmobiliario. Ya tenemos 2 personas para darle trámite a este asunto. Realmente, ¿qué está pasando? ¿De cuál orden es la cuelga respecto a la entrega de los apartamentos y los proyectos de vivienda? ¿Qué le está pasando a Acierto? ¿Cuáles son las respuestas que ellos tienen? Primero saludemos a John Alexander Cuartas Carvajal, quien es vocero de ese plantón contra Acierto Inmobiliario que se cumplirá este mediodía, bueno, comenzando la tarde en Medellín. John Alexander, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muchas gracias por el espacio. Andrea, Paula, gracias por el espacio. Queremos venir aquí a visibilizar nuestra problemática con Acierto Inmobiliario. Muchas gracias por tenernos presentes. Yo intento en la introducción hacer como una abreboca respecto al tema, incluso me juego diciendo lo que ustedes nos han expresado, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esa relación que hoy están teniendo con Acierto Inmobiliario? Poner en contexto la audiencia. Son 7 años de sufrimiento, pero en 5 minutos trataremos de darle contexto a esto. Esto empezó más o menos en el 2014-2016, donde ellos empezaron a vender los proyectos para unas entregas en el 2018, por tardar junio de 2019. A nosotros nos han entregado algunos proyectos, algunos muy pocos, en el 2022, 4 años después de lo pactado. Hoy tenemos 3 grandes problemáticas. La primera, tenemos obras que ya fueron vendidas que no han ni siquiera empezado a construir. Segundo, muchas obras, la mayoría de las obras están totalmente frenadas, paradas, al 50, al 40, al 70%, 30%. Y lo tercero es que lo poco que nos han entregado, lo han entregado sin escrituras, es decir, no tenemos nada, estamos en el aire. ¿Cuál ha sido la política de Acierto Inmobiliario? Minimizar el problema. Todo está bien, estamos en tiempos, estamos haciendo las cosas bien, ténganos paciencia, ténganos confianza, no les vamos a fallar, pero han sido reiterados los incumplimientos, demasiados los incumplimientos. Escúchame, le interrumpo para precisar una cosa y para saludar al siguiente invitado. ¿De cuántos proyectos estamos hablando? Y si usted tiene el dato de cuántas unidades de vivienda. Tengo la información, ya el gerente nos lo puede confirmar, de 36 proyectos de vivienda a nivel nacional, 18 y 20 aquí en Antioquia. Sí. Y por unidades de vivienda no sabemos cuántas serán más o menos. Te puedo decir que la más pequeña es de 700 apartamentos. Estamos hablando de una problemática de 20.000, 30.000 familias. Ellos siempre no nos han dado los datos exactos. Valga la pena decir que me he reunido con el nuevo gerente de Acierto Inmobiliario, que ya vamos a hablar con él 2 veces en este año. En febrero me reuní con él, hicimos unos acuerdos, hicimos unos planteamientos, se hizo unos compromisos, él se comprometió con algo, pero realmente a la fecha no ha pasado absolutamente nada. Entonces ya la desconfianza es mucha, la incertidumbre es mucha, no somos 3 familias, somos miles de familias afectadas. Los sueños de una vivienda propia, de una vivienda para nuestros hijos, de una casa digna, y nuestro esfuerzo, nuestro capital, lo invertimos y confiamos en la constructora. Hoy la respuesta es, les toca esperar, estamos trabajando, pero no vemos avances, no vemos tangibilidad en los proyectos, y nos tiene demasiado preocupados, demasiado consternados el tema. Por supuesto, Consejo de Redacción buscó también al vocero de la constructora Acierto Inmobiliario, y está con nosotros el gerente general Juan Guillermo Barrera. Gerente, buenos días, le agradecemos sostener con nosotros esta conversación. Cuéntenos qué está pasando con Acierto y por qué estas familias que están esperando sus proyectos pues están hablando y diciendo esto de ustedes. Buenos días. A ver, yo digamos que quisiera pues como arrancar como la conversación diciendo que esto es un tema, y si ustedes pudieron ver en algún momento, y se lo compartí también como a periodistas de Teleantioquia, el artículo que escribió Germán Vargas Lleras, pues que bastante información tiene, pues habiendo manejado pues la cartera de vivienda en el gobierno anterior, que estamos atravesando la mayor crisis histórica del sector. Reducción en ventas del 70%, reducción en ventas en vivienda de interés social cercana al 80%, y ese indicador para Medellín y el área metropolitana es del orden del 90%. Desistimientos del orden del 157, han crecido un 157%. Se han perdido más de 44.000 empleos en la industria.
se han cancelado 55 proyectos BIS y se han abortado más de 57, ha crecido el desistimiento de empezar proyectos en un 57% y se han aplazado el inicio de obras en más de 40.000 viviendas BIS. Entonces, lo primero que yo quisiera decir es que enfocar este tema exclusivamente en acierto inmobiliario es un tema que me parece que no tiene que es bastante miope, pues ver un tema de compañía en la peor crisis que atraviesa pues el sector de la historia, incluso por encima de la crisis del UPAC. Eso es lo primero pues que les quisiera decir. Lo segundo es que, como bien lo dice John Alexander, es que nosotros nos hemos reunido no solamente con John Alexander 2 veces, me he reunido con los voceros de los diferentes proyectos para entender para entender, digamos, la problemática de los clientes, lo que están diciendo y para escucharlos permanentemente. Esta ha sido una gerencia de puertas para los clientes y los hemos escuchado 2 y 3 veces a cada uno de ellos. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque les vamos contando los avances y aquí no hay absolutamente pues como nada para esconder. Ahora voy a los temas que plantea John. El primero, obras vendidas sin empezar. A ver, definitivamente la dinámica del sector es una cosa muy simple y es que nosotros, para poder decretar el punto de equilibrio de un proyecto, y el punto de equilibrio, entiéndase como el momento en el que la constructora tiene el permiso para empezar a construir, tiene que haber tenido 4 puntos anteriores. Lo primero es que tiene que tener el 60% vendido el proyecto. Lo segundo es que tiene que tener un crédito constructor aprobado por el banco. Lo tercero, una licencia de construcción. Y lo cuarto, un patrimonio autónomo creado con el lote dentro del patrimonio autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que al 60% de los clientes que entran al proyecto y que compran en el proyecto, compran sin una fecha cierta de terminación. Porque es que yo no puedo determinar exactamente en qué momento un proyecto va a concretar su punto de equilibrio. Proyectos que comercialmente han sido muy exitosos y en 12 meses han llegado al punto de equilibrio de ventas, pero hay otros que se han tomado 36 meses. Entonces, a partir de que decrete el punto de equilibrio, voy a tener entre 30 y 36 meses de construcción. ¿Qué quiere decir esto? Todos los proyectos empiezan en un gobierno y terminan en el otro. Entonces, cuando él dice 7 años de sufrimiento, sí es absolutamente lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si un proyecto se tomó 24 o 36 meses para decretar el punto de equilibrio y se tomó otros 30 meses para la ejecución de la obra, pues estamos hablando que son 5 o 6 años. Y si a eso le metemos un año de pandemia y si a eso le ponemos un poco, ¿por qué vienen, digamos, me meto al segundo punto de las obras frenadas? Claro, la crisis de este sector tiene un origen en que se nos incrementaron de manera súbita los costos de los materiales de la construcción. Cuando nosotros pensábamos que un apartamento nos iba a costar 100 pesos, ese costo hoy nos está dando al orden de 150. ¿Quién asume los 50 pesos adicionales, el 50% de la subida de los materiales de construcción? La constructora. Segundo punto, las tasas de interés. Cuando le presentamos el proyecto al banco, la tasa de financiación era del orden del 6 o el 8%, hoy estamos en el 18 o 20%. Eso es multiplicar por 2.5 o por 3 el gasto financiero del proyecto. Entonces, los proyectos se quedaron sin un flujo de caja positivo, no tuvieron la capacidad para seguir avanzando la obra como la tenían que avanzar y por eso es que se han venido presentando retrasos. Nosotros en el mes de enero teníamos casi el 100% de las obras frenadas porque no tenían el flujo de caja suficiente y los bancos, al ver que los proyectos bajo esta situación, los proyectos iban a perder plata, pues los bancos nos dieron, venga, señores, que nos toca revisar uno a uno los proyectos. Señor. Gerente, mire, entendemos porque hay razones de lado y lado y sus cifras son muy claras y nosotros aquí hemos hablado ampliamente de esta crisis que está atravesando el sector. Pero aquí John Alexander también tiene una réplica al respecto de lo que usted está diciendo, porque también entendemos esa situación particular de familias que han invertido todos sus ahorros en estos proyectos. John, ¿usted tenía algo que decir? Claro que sí, mucho que decir. Es que el guión ya no lo sabemos, gerente, lo hemos conversado varias veces y usted nos lo ha dicho varias veces. ¿Cuál es la problemática de ustedes? Que se resume en una iliquidez. Usted dice que es por tema de pandemia, pero es que la mayoría de los proyectos los tenían que entregar antes de pandemia. La mayoría de los proyectos los tenían que entregar antes de pandemia. Primero, usted aduce una problemática nacional de la constructora. Nosotros hoy estamos queriendo una solución particular a nuestra problemática. O sea, Acierto Inmobiliario a nosotros nos ha dado una respuesta creíble, real y veraz de qué se está haciendo, salvo a una reestructuración financiera donde usted llegó a esta empresa desde enero. Es que nosotros llegamos peleando estos 7 años. Usted llegó a esta empresa desde enero y yo sé que está muy contextualizado, pero usted nos dijo, voy a trabajar con los bancos.
Nos dio un horizonte de tiempo de 2 meses para reactivar obras. Van 6 meses, no ha pasado absolutamente, van 7 meses, no ha pasado absolutamente nada. Nos reunimos la semana pasada, escuchamos la misma historia, el mismo diagnóstico, el mismo plan de acción y no vemos absolutamente ninguna acción generada. Se habla de una reactivación de obras con 7 y 10 operarios. O sea, personas que van literalmente a barrer la obra. No. O sea, nosotros estamos queriendo aquí respuestas y compromisos puntuales de acierto inmobiliario. Otra cosa, usted me dice, perdón gerente, pero usted dice que la fecha de terminación es incierta y pone sobre la mesa unos compromisos y unos requisitos puntuales. Entonces, ¿para qué la vendes con una fecha de terminación puntual? Porque es que son ustedes los que prometen fecha de terminación. Las personas en este momento están sacando arriendo pensando que ya hace 3 o 4 años tenían una casa propia. Ni siquiera han empezado bases, ni siquiera han terminado. Lo poquito que terminaron se le ha hecho obras de interventoría, se le ha pasado la interventoría de cuenta nuestra y nos han reportado problemas estructurales, problemas estéticos, problemas de diseño y no hay zonas comunes para la recreación de personas de la tercera edad o para niños. La problemática es grande, Juan Guillermo, y vuelvo y te digo, o sea, respetando totalmente el criterio suyo, porque sé que es un hombre estructurado y que está luchando por sacar esto adelante, pero estamos minimizando la situación y la situación es realmente grave para miles de familias. Gerente, su réplica, su respuesta, John Alexander, y hacemos una rondita con los demás integrantes de la mesa de trabajo. A ver, lo que está diciendo John Alexander carece de fundamento en muchos temas y le voy a decir. Lo primero es que la reactivación yo no he minimizado jamás el problema. Esta es una compañía que en enero, como les estaba diciendo, yo tenía casi el 100% de sus obras frenadas y a 2 caminos. O decir que no es capaz de terminar las obras y no poner un peso y no responder a nadie y dejar las obras a mitad de camino y que los clientes miran qué van a hacer. O ese era el camino fácil o el camino difícil que era que es sentarse a negociar con los bancos, a capitalizar la compañía, a conseguir recursos y a reiniciar las obras. Nosotros este año hemos reiniciado la Atalaya, Aragón, Cordialidad, 20 de julio, Chía, Primavera, Country, Lagos del Sur, Podio. Pendientes de reactivar en las próximas semanas Málaga, Torreverde, Natea y Guatapurí. Entonces, a mí que me digan que no he hecho nada desde enero y que la reactivación, como dice John Alexander, no se ve por ninguna parte, pues le invito a que visite esas obras. Lo primero. Lo segundo, en el tema de escrituración. Esta compañía tenía 15 proyectos frenados por escrituración desde que arrastraba ese problema desde meses atrás. Y básicamente el problema se registra porque los proyectos llegaron sin la utilidad suficiente para pagar el crédito constructor en su totalidad. Por lo tanto, los bancos no dejaban escriturar los inmuebles. En este momento hicimos las negociaciones con los bancos y empezamos la escrituración masiva en 13 proyectos de los 15, es decir, en un 92% de los proyectos resuelto. Ya le mandamos la carta a los clientes, tercerizamos el proceso con el fin de avanzar a una mayor velocidad y entonces este es un tema que lo estamos resolviendo pues prácticamente en junio, julio, a mitad de año. Una meta que nos hemos puesto para el año 2023. Entonces aquí sí hay resultados, aquí sí hay cifras para ver y aquí el que está minimizando los resultados es John. No, señor, qué pena, gerente, pero usted se comprometió conmigo, personalmente usted se comprometió conmigo y me dijo, John, las obras por tardar se están entregando en junio del 2024. ¿Lo dijo o no lo dijo? O sea, dentro de un año. En un año. Sí. Ni siquiera se han reactivado. Entonces no vas a cumplir. La semana pasada dijo usted, gerente, en la reunión, dijo, es que una cosa fue lo que se planificó y otra cosa es el día a día, lo que me van diciendo las acciones y los bancos, que yo necesito es plata para trabajar. No le he podido gestionar, estoy en ello. Son una serie de incumplimientos, gerente. Usted lleva aquí en la compañía 6 meses, vuelvo y le reitero, esto lleva 7 años de sufrimiento. Yo sé que usted está trabajando y sé que hay buenas acciones y buenas gestiones de parte suya, pero con toda seguridad represento a miles de familias que ya no creemos, porque es que han sido muchos los incumplimientos y quiero, si se puede, que usted hoy de manera puntual se comprometa con nosotros y nos dé garantías sobre nuestros procesos. Nuestro temor más grande es que se vayan a una ley de reestructuración o a una ley de quiebras. ¿Qué va a pasar con nuestros inmuebles? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué compromisos hay de parte de usted, Juan? ¿Es posible eso que está planteando John Alexander, esa dificultad económica, financiera que lleve al traste las buenas intenciones que usted está ofreciendo y lo que usted está diciendo a esta hora en Consejo de Redacción?
A ver, yo quiero pues como puntualizar dos temas para volver porque no quiero que queden como verdades a medias o mentiras sobre la mesa. Lo primero es que comprometerme que voy a entregar todas las obras en el 2024 es absolutamente falso por una razón de ser. Es que pero eso lo dijo usted, señor. Eso lo dijo usted mismo se está falseando. Un momento, por favor, dejemos que el gerente responda puntualmente a este interrogante y hacemos una ronda final. Gerente. Sí, desafortunadamente siempre John arranca de unos supuestos falsos y a partir de los supuestos puede concluir. Entonces, decir uno que se compromete a entregar todas las obras después en un mes del 2024 es una cosa que no tiene ningún fundamento, porque todas no arrancan en el mismo momento ni terminan en el mismo momento. Entonces, pues uno compromete a reconocer sería una cosa como absolutamente ilógica. Partamos de ahí. Lo segundo, los invito a que visiten las obras que hemos reactivado, para ver si lo que dice John, que si tengo 7 o 10 obreros en unas obras, en el proyecto Primavera Country, reactivamos en el mes de abril y en junio 30 hicimos la primera entrega del apartamento. Este mes estamos haciendo todo el tema de escrituración y entregas a los clientes. Entonces, eso es otra mentira que estaba quedando en el aire, que no es cierto. El otro tema es, hombre, nosotros, esta es una compañía esta atraviesa este tipo de crisis y crisis pues que es de la compañía del sector. Pues digamos que aquí yo lo planteo como una situación binaria. ¿Qué quiere decir una situación binaria? Si los bancos te acompañan a salir de la crisis, salís. Si los bancos no te acompañan, salís. Entonces aquí hay una situación muy importante. Nosotros hoy hemos tenido proyectos reactivados con todos los bancos con los que estamos trabajando. Nosotros tenemos 4 bancos, hay un banco que es el principal que tiene el 70 o el 80% de la financiación de nuestros proyectos. Con ese banco venimos trabajando y reactivando los proyectos y hay un compromiso pues entre el banco y nosotros, porque además hemos puesto como el patrimonio y las garantías para reactivar el 100% de las obras. Lo que pasa es que vamos también al ritmo del banco. A mí me gustaría ir a un ritmo más rápido de la reactivación de obras, pues sí, sería el mundo ideal, pero digamos que vamos al ritmo del banco porque pues claramente la financiación de los bancos es absolutamente fundamental para poder que la obra se reactive. Entonces, eso es importante, pero de todos los bancos con los que trabajamos, hemos reactivado proyectos y estamos trabajando. Entonces, no hay ninguna duda que nosotros vamos a reactivar y a terminar todos los proyectos, el 100% de los proyectos. No hay ninguna duda de eso. Independiente de que la compañía en un momento le tocara entrar en una ley de reorganización, eso no será impedimento para terminar las obras. Ese es un compromiso que queda aquí sellado al aire en la emisión del Consejo de Redacción de parte del gerente general de Acierto Inmobiliario. Nuestras audiencias tienen ya elementos y argumentos de parte y parte y cada quien respecto a este gran rollo que afecta a más de 20.000 familias, pues tendrá sus conclusiones. ¿Tienen preguntas los integrantes de la mesa para que cerremos este asunto? Yo creo que hay un componente aquí importante porque hay muchos comentarios en redes sociales. David Holguín nos dice, a mí me subieron el precio del apartamento y pues toca pagar, pero la gente que no tiene... ¿Qué pasa? Frente a ese tema, John Alexander, ¿cuál ha sido el panorama en el aumento de los precios? ¿Lo están asumiendo ustedes? Claro, lo primero es decir con mucha tristeza que el señor dice que estoy mintiendo, pero entonces somos miles de personas los mentirosos. Vayan, revisen por favor cuál es el estatus real de las obras y ya se darán de cuenta quién realmente está mintiendo. Gracias, doctor Juan Guillermo. Segundo, cuando usted dice que negocia un apartamento por salarios mínimos y que se lo van a entregar en el 2018-2019, usted tiene un panorama de costo. Pero cuando se lo entregan en el 2022-2023, obviamente sube, porque está ligado a los salarios mínimos, al salario mínimo legal que esté en vigencia en ese momento. Los costos los asume totalmente el propietario. Es tanto el descaro de estas personas que nos vendieron con parqueaderos. Los apartamentos los vendían con parqueaderos. Por decirlo algo, personalmente, me vendieron un apartamento con un parqueadero de 21 millones de pesos. A los 2 meses me llaman y me dicen, no tenemos licencia para parqueaderos. Yo me enojo. ¿Cómo así que ustedes están vendiendo apartamentos sin licencia? Es que yo con quién estoy negociando. No, es que un tema legislativo, no podemos hacerlo, etcétera, etcétera, no se puede hacer. Hombre, qué lástima, entonces devuélvame la plata. Ah, no, la plata se la abonamos directamente y por derecha, sin pedirle consentimiento, a la cuenta que usted nos debe. Listo, ¿qué más se va a hacer? Me llaman a los 3 meses y me dicen, señor John, le tenemos muy buenas noticias. Sí tenemos parqueadero. Hombre, excelente, gracias a Dios, qué bueno. Ya no vale 21 millones de pesos, ya vale 35, 37 millones de pesos. ¿Son mentiras, Juan Guillermo? ¿Quién es mentiroso acá, hombre? Usted acabó de llegar, no minimice la situación. Somos miles de familias las afectadas, esto no es un juego.
Más bien diga qué va a hacer y responsabilícese y cumpla con lo que está diciendo. Usted en febrero se comprometió usted me hizo a mí cinco compromisos puntuales y se los voy a leer que acá los tengo. Permítanme, usted dijo, lo primero, hace una reestructuración financiera. Estoy cerrando ya con Bancolombia, que es el banco al que usted refiere. Lo tengo prácticamente listo. Segundo, tengo que capitalizar los socios, se van a meter la mano al bolsillo. Me están dando lotes, me están dando edificios y me van a dar capital líquido para trabajar. Lo tercero, va a ser un apalancamiento con proveedores. Nótese que soy tan mentiroso que los proveedores me han llamado, nos han llamado, y nos han dicho, vamos a ir allá al plantón con ustedes porque no nos aguantamos a cierto inmobiliario, no nos pagan, no nos dicen nada, nadie nos contestan. Cuarto, usted dijo que iba a reducir gastos y lo ha hecho, pero nosotros allá ponemos un derecho de petición, 100 derechos de petición, no nos los contesta. ¿Por qué? Porque sacaron la gente de jurídica para ahorrar costos. Llamamos a que nos respondan, no nos responde nadie, un chatbox, porque aducen que están reduciendo costos y gastos administrativos para poder afrontar la crisis. Usted dijo que que todas las obras las ibas a reactivar en 2 meses, en marzo o en abril por tardar, no lo hiciste. ¿Quién es el mentiroso? Y dijiste que ibas a hacer escrituración inmediata de todas las obras que tenías a cargo, de lo que ya habías entregado. Tampoco se ha cumplido. Gerente, su respuesta para que cerremos. Falta de respeto, hombre. Pues a ver, es que se vuelve muy difícil, cuando uno se quiere pues creer dueño de la verdad, como está en este momento John Alexander. Es que fíjense los siguientes 2 o 3 datos para que ustedes vean pues que no, cómo me voy a comprometer con la escrituración inmediata de 15 proyectos. O sea, es que fíjense pues que las cosas que dice John Alexander pues ya también rayan un poco pues también como con la burla, hombre. ¿Cómo voy a comprometer con la reactivación de las obras en febrero que el 100% que en unos 2 meses tengo todas las obras reactivadas en semejante tamaño de problema que teníamos? O sea, uno puede decir eso, pues reducción de gastos, hombre, lo hemos venido haciendo. Hoy la compañía, si se gastaba 100 para operar la compañía en diciembre, hoy llega hasta 40. En el tema de proveedores, claro que la problemática también está con los proveedores, porque si yo tengo una obra frenada, ¿cómo le pago al proveedor? Pero en la medida que he reactivado las obras, a esos proveedores les empiezo nuevamente a pagar. Hay una problemática con los proveedores y les tratamos de dar la cara a todos los proveedores y en estar en contacto permanente con ellos, pero también hay una problemática que hemos venido conversando con los bancos. La capitalización se hizo, nosotros capitalizamos la compañía más de 130 millones de pesos. De pronto hubiéramos podido tomar una decisión de no hacerlo y dejar las obras inconclusas, pues nos estamos metiendo la mano al bolsillo para poderle cumplir a todo el mundo. Y lo de la reestructuración financiera, pues eso es lo que venimos haciendo, esa es la negociación que venimos haciendo con los bancos para poder reactivar las obras. Entonces en eso estamos. Entonces realmente les digo, yo les doy con datos y hechos ciertos y no con temas pues en los que deja pues un manto de duda como trata de hacer John Alexander, que me parece pues digamos que no es. Y les cierro con un dato. Hombre, yo creo que al final del día, si a mí este plantón me lo hacen en enero o febrero, tienen toda la razón. Hoy que he reactivado más del 50% de las obras, que arranqué el proceso de escrituración en más del 92% de los proyectos, hoy no tienen ninguna razón de ser. Y le digo a los clientes, porque lo he dicho muchas veces, ¿ustedes creen que una persona sentada en un comité de riesgos de un banco, al ver este tipo de cosas que además parten de sus puestos falsos, en la gran mayoría, como lo está esbozando aquí John Alexander, va a quedar con la tranquilidad de seguir acompañando los proyectos? Esto lo que hace es generar más ruido y lo que hace es generar más nerviosismo frente a los bancos para poder reactivar las obras. Yo no tengo ningún problema en que me pongan el trabajo más difícil, lo vamos a seguir haciendo, nuestro propósito es cumplir, pero uno pues debe tener aquí un tema en el que estamos arrancando desde supuestos falsos y a partir de las conclusiones se vuelve muy complicado. Pues ahí está Juan Guillermo Barrera, quien estaba hablando. Es el gerente general de Acierto Inmobiliario. Por lo que le escuchamos a John Alexander, es una persona que llegó al frente de la compañía hace apenas unos meses, en enero de este año, y aquí en el sede está John Alexander Cuartas Carvajal, quien se ofrece y opera como vocero de estas familias y estas personas que tendrán el plantón. El plantón se mantiene. No, el plantón se mantiene, el plantón va con toda. ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Precisamente porque nos reunimos con el gerente, él nos dijo, no satanicen la empresa, déjenme, yo voy a solucionar, denme tiempo, yo trabajo, esto no se soluciona con chasquear los dedos, no es de un día para otro. Todo lo que está diciendo hoy lo entendimos, le creímos, lo apoyamos, pero esto va porque son 7 meses y no ha pasado absolutamente nada. Y luego de 7 meses nos viene a decir mentiroso en la cara. Este es el asunto. Falta de respeto. Ahí está el enredo, miren ustedes, de ese tamaño y de estas proporciones es lo que está pasando en esta relación muy difícil, muy compleja, entre quienes se sienten tumbados, estafados, porque así lo dicen ellos, con unos argumentos de respuesta que tiene una compañía que sigue adelante pues con esos proyectos, con todas estas dificultades. Ahí está el escenario.
cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones y son decenas, cientos de personas las que a esta hora están opinando en las redes sociales, porque ya advertía John Alexander, pues esta es una gran compañía, una gran constructora colombiana. Entonces no estamos hablando de 3 o 4 proyectos ni de 100 o 200 familias, estamos hablando de un escenario que es amplio, de decenas de proyectos y de miles y miles de familias. Se están moviendo las redes fuertes. Mucha preocupación podemos notar entre quienes están participando. Muchos de ellos pues están afectados por esta situación porque dicen llevan todo este tiempo esperando que les entreguen el proyecto. Gemay Duarte nos dice ahora le debemos a la constructora. Diego Morales pues indica, se me perdió el comentario, Gemay Duarte dice plantón firme, mejor dicho, pues hay muchos comentarios al respecto. Mucha gente diciendo que está en la misma situación, mencionan lugares específicos de la ciudad, por ejemplo Adriana Bedoya dice vivo cerca al Málaga y esta hora está totalmente desierta, no están trabajando en ella, en fin. Pero es que son miles, 10.000, 15.000. John Alexander dice 20.000 o 30.000 personas o familias vinculadas a esta situación. Por supuesto, es un tema que queríamos trabajar en el Consejo de Redacción para que ustedes, incluso ustedes, porque muchos de ustedes tienen allí inversiones, hacen parte del plantón de las vocerías de las reuniones, pues se enteren cómo está la dinámica y saquen sus propias conclusiones. 7:55. A John Alexander y a Juan Guillermo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Nos vamos, luego de este asunto complejo y pesado, a las estampas de mi tierra.